El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Continuamos nuestra serie de Viviendo con propósito. Amén. Estamos tratando de entender para qué nacimos. Fíjate el que tenés al lado y dice, ¿qué habrá escondido en vos? Preguntale, a ver, decirle, ¿qué habrá pensado Dios cuando pensó en vos? Si todavía seguís pensando que se equivocó, renunciá a ese pensamiento y Dios tiene planes maravillosos. Vimos el domingo pasado, si no viniste, te perdiste la tumba mía. La lápida mía estaba ahí en una foto y ahí estaba mi fecha de nacimiento, 6/2/60, y también estaba la fecha de mi muerte, que la puse como en el 2100, no me acuerdo, 2030. Debe ser profético, ¿sí? Así que hasta los 150 tienen pastor. Ahí lo que veíamos era lo que significaba la rayita que divide en las lápidas, la fecha de nacimiento con la fecha de la muerte, y esa rayita representa todo lo que una persona hizo en su vida. Allí están las personas que bendijo, las tareas que realizó, el legado que dejó. Y vimos cómo en la vida de David nos presenta la vida de un muchacho, de un hombre que, a diferencia de otros reyes, se convirtió en un referente de comportamiento para todos esos reyes que le sucedieron. Ese es mi anhelo, que Dios me pueda usar a mí con ustedes. Que cuando ustedes vayan a orar, se encuentren con un referente espiritual, que sea su pastor, su pastora, su líder espiritual, y que después usted se convierta en un referente para las generaciones que le siguen. Sabe que los reyes continuaron con la historia de Israel, después fueron juzgados por Dios por la vara que dejó David. Es decir, ellos tenían ejemplo. Entonces es un problema que tenemos. Cuando Dios nos pone un ejemplo, después Él va a venir y preguntarnos de acuerdo al ejemplo que Él nos puso delante. Ejemplos en mujeres de oración, ejemplo en mujeres con palabra profética, en hombres de servicio, en hombres comprometidos, en hombres fieles. Sabemos que David tuvo algunas debilidades y pasiones, algunas un tanto descontroladas. Eso a mí me trae mucha paz. No porque me da posibilidad de hacer descontrol, sino que todos tenemos errores, equivocaciones. Lo importante es que a pesar de esas debilidades, él marcó con su estilo de vida, marcó toda una generación y las generaciones siguientes. ¿Cuántos quieren esto? Porque el tema, cuando Dios te ve una generación. Ve la generación donde vos estás viviendo y la generación que te sigue. Y es importante que podamos ver esto. Fíjate en Hechos 13:36, qué tremenda esta declaración. Dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios. Esto es importante. Que lo que vos hagas, lo hagas conforme al propósito de Dios. Vimos el domingo pasado que el mayor fracaso es tener éxito en algo que Dios no me mandó a hacer. ¿Se acuerdan? Una frase que podrías... Yo hay frases que las pongo en un lugar donde las veo y ya se me quedan en el corazón. Es como que, viste que te la dije como de memoria. Son frases que ya quedan. Y entonces cuando vos estás haciendo algo que Dios no te llamó a hacer, tiene que ser un llamado de atención. Porque Dios quiere que vos sirvas conforme al propósito de Dios. David después murió, pero David había terminado su obra. Y esto es lo importante, que vos te mueras vacíos. ¿Te acordás que hablábamos de que el lugar más caro, el lugar que guarda mayor valor es el cementerio? Porque ahí está escondido un montón de cosas que nunca se hicieron. David tenía muy claro esto, él lo declaró en el Salmo 139. Si querés, apaga esta, la primera grande. David, el otro, pasame al Salmo 139, ¿sí? Ahí está.
Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¿De quién está hablando? De Dios. Dios fue el que te formó. Hola. ¿Y por qué me hizo tan bajo? ¿Y por qué me dio un perfil egipcio, si estamos en Argentina? ¿Y por qué me hizo morocho? Porque él, a pesar de lo que el modelo de la chica linda o el chico lindo dice, y vos debes haber sido alguno que envió a alguien en televisión, o el arquero de Islandia, y dijo, qué chico lindo, qué chica linda, de acuerdo al modelo del mundo. Ahora, de acuerdo a lo que Dios dice, mirá lo que dice David, gracias por hacerme tan lindo, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, tu fino trabajo es maravilloso, lo sé. Muy bien, hay gente que no lo sabe. Sigue. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes, 16, de que naciera. Cada día de mi vida, hoy, acá David ya está diciendo que Dios tenía escrito la vida de él antes de que él naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Tremendo lo que estamos leyendo con respecto a lo que fue el día que vos naciste. David reconocía la obra de Dios desde su misma creación. Algo similar Dios le dijo a Jeremías. ¿Te acordás? Esto lo vimos el domingo pasado. Dice que el Señor se fue a charlar con Jeremías y le dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Te acordás que Jeremías está escuchando de parte de Dios? Dice, mira, antes de que tus viejos se dieran el primer pico, en la eternidad yo ya te tenía planeado. Tremendo. No fue un evento casual tu nacimiento. Y yo quiero que vos ahora puedas ver el día que naciste. ¿Te animas? Vamos a verlo. Antes de nacer y de ver la luz, tu Dios había pensado en ti. Cada palpitar de tu corazón latió junto a su corazón. Con amor Él te formó, de su aliento te sopló. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir.
debes de confiar en quien su promesa guardará. A tu lado irá, no te dejará. Su plan en ti Él cumplirá. Solo debes de creer y entregarte todo a Él. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida Él lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida Él lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad. Después ya tuviste que salir. Estábamos muy bien ahí. ¿Qué habrá pensado Dios cuando pensó en vos? Entonces me quedé mirando así. Y la pregunta es para vos. Un día Dios puso sus ojos en un criminal. Todo el mundo lo veía como un criminal. Era un fugitivo, había matado a alguien y tuvo que huir de los lugares que frecuentaba. Los gobernantes, el faraón no lo encontró, pero Dios lo buscó. Te estoy hablando de Moisés. Y lo encontró en el desierto, escondiéndose, y le dice: criminal, a vos te hablo, Moisés, Sacate las sandalias, porque el lugar en donde estás es santo. Si se me mezcla alguna lengua, recibíla en el espíritu. El Señor le dice: yo tengo algo para vos. Criminal, tengo algo para vos. Y Moisés dice: no, Señor, vos te equivocaste conmigo. Yo soy un criminal. Vos no podés usar a alguien que hizo semejante cosa. Eso es lo que vos ves, Moisés. Y lo que otros ven en vos, pero yo veo otra cosa. El que te quería matar ya se murió. ¿Qué ves? Y yo te veo a vos escribiendo el libro de Génesis. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso es lo que yo veo. Veo tu potencial. Aquello que está en vos que todavía no salió. Dios le estaba hablando a un fugitivo, a un hombre de 80 años que tenía escondido en su interior
5 libros de la Biblia y todo un trabajo de servicio para Él. No importa lo que la gente diga de vos, no importa la fama que te hicieron, lo que importa es cómo te ve Dios. Porque la gente no sabe quién sos vos en realidad. Para algunas personas que te rodean y que conocen algo de tu pasado, tal vez pueden catalogarte y decirte que sos un fracasado. Pero lo más importante es, ¿qué pensó Dios cuando pensó en vos? Quizás para Dios vos sos un deportista de alto rendimiento. Quizás para Dios vos sos simplemente una madre, porque a lo mejor te considerás así, que tuvo que formar 2 hijos o 3, y vos decís, ¿esto solo tengo que hacer para Dios? Sí, quizás Dios te llamó para que seas una madre que forme hijos, pastores, profetas, siervos, siervas de Dios. Quizás está escondido en vos un científico, alguien que va a desarrollar el propósito de Dios y que va a dejar marcas en este mundo. ¿Qué estará viendo Dios cuando te ve a vos? Cuando Israel comenzó a clamar, ¿te acordás que estaba en cautiverio? Empezó a clamar. ¿Sabés qué hizo Dios? Dios le trajo un bebito. Dios trajo un bebito, se lo dio a una señora, y había algo muy especial en ese tiempo, como lo hay hoy en día, y es que hay una cláusula de muerte, una amenaza de muerte sobre todos aquellos niños que van a impactar el mundo. Hoy está vivo ese plan de muerte del faraón, del enemigo, de Satanás, sigue estando. 3 millones de personas tenían problemas, estaban esclavos, y Dios le da un bebito en una canastita. Y en esa canastita había un potencial. ¿Qué hubiera pasado si la mamá de Moisés hubiera hecho todo lo mismo que hacía su generación? Porque era obligatorio que cualquier bebito fuera asesinado. En ese tiempo, cuando iba a nacer el libertador, Moisés, la orden del faraón, porque el pueblo se estaba reproduciendo mucho, era: hay que abortar, hay que matar a todos los bebés de 2 años para abajo. Esto mismo pasó en el tiempo de Jesús. No es nada nuevo. Si David vivió eso. Vaya a saber quién fue la madre de David. Vaya a saber por qué lo rechazaban, vaya a saber por qué él dice: en pecado me concibió mi padre. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy? Es el mismo problema que tenía David, el mismo problema que tenía Moisés. Hoy no hay padres. Hoy no hay padres. Y cuando no hay padre, un hijo que no tiene padre, tiene que llenar los vacíos que genera la falta de ese padre. No existen 2 papás ni 2 mamás en el plan de Dios. Ese hijo va a tener problemas. Por eso uno de los problemas con los cuales nosotros nos encontramos cotidianamente es la falta de papá. Cuando papá falta, cuando papá está presente pero está ausente, se genera algo en nuestro interior que tiene que ser llenado con algo. Y entonces, lamentablemente, si vos no conocés a Dios en el momento oportuno, vas a tratar de llenar esa falencia, esa falta de papá, con lo que puedas intentar llenarlo.
Después te van a hacer tratamientos, después te van a hacer tratamientos psicológicos, tratamiento contra perversiones, pero hasta que vos no soluciones el tema de la orfandad, no vas a poder ser libre, no vas a poder ser sano. ¿Querés que te lo demuestre? ¿Por qué no se ponen de pie los que tuvieron problemas con el padre? Los que tuvieron algún problema, o que el padre estuvo ausente, o que... Mira. Míralos, date vuelta si querés mirarlo, porque esto es una trama que el enemigo viene y te pega. Pero Dios les sana al encuentro, les sale al encuentro a ustedes para sanarlos, para cuidarlos. Porque ustedes tienen un propósito. El tema es cuando vos, ante el ataque del enemigo, te corres del propósito. Sentate, toma asiento. Que puedas encontrar sanidad hoy, si aún la necesitas. Vos que estás acá y que amás al Señor, sos un milagro. Porque el destino tuyo tendría que haber sido otro. Y los hijos de tus hijos y tus nietos van a ser un milagro por las decisiones que vos tomaste. Y si todavía no tomaste las decisiones que tenés que tomar, estás a tiempo. Porque Dios tiene un propósito para tu vida como lo tenía para Moisés. La mamá de Moisés contra todos los vientos contrarios, a pesar de la situación crítica que estaba viviendo, mantuvo a ese niño, lo protegió, lo escondió, lo puso en una canasta. ¿Qué fue lo que la llevó a arriesgarse? ¿Su amor por el bebé? ¿Alguna convicción interior de que ese bebé venía a cumplir una función, de que venía a cumplir un propósito, de que había sido enviado por Dios como todos los bebés? Me preguntaba esta semana cuántos Moisés serán asesinados los próximos años. ¿Cuántos grandes líderes o científicos quedarán en el camino? Imagínate simplemente si la Virgen María hubiera cometido aborto. Estaba embarazada de un bebé que no era de su prometido. La ley decía que ella tendría que haber sido apedreada. Toda la ciudad estaría hablando de fornicación, de adulterio, toda clase de rumores. Dice la Biblia que José, cuando se enteró, ¿qué quería hacer? Quería, como hacen muchos adolescentes hoy, ¿no? Ponen la semillita y se van. Todo indicaba que la salida era matar a ese bebé. Pero oculto en ese bebé estaba el potencial de la salvación para vos y para mí. Por eso la pregunta es, ¿qué estará viendo Dios en vos que yo hoy no puedo ver? Si Dios de un asesino como Moisés, ¿qué sacó? Un líder, ¿qué más? Un libertador. Un escritor, ¿qué más? A ver, acordate de Moisés. Un sacerdote. ¿Te acordás algo más que hizo Moisés? Tenía una vara. ¿Qué hacía con la vara? Asesino. Si Dios de un asesino como Moisés pudo sacar a un libertador de 3 millones de personas, que el tipo levantaba la vara y se hacían milagros, si Dios de un pastorcito de ovejas olvidado allí en el campo pudo... ¿Qué fue David? ¿Qué sacó de David Dios? Sí, un rey. Un adorador. Un profeta. Un músico. Un guerrero.
un padre espiritual ¿y qué más? Te lo dije al principio, a ver si lo agarras. ¿Qué te dije al principio que era David? Sí, pero ¿qué más? ¿Te acordás de lo de la vara? Un ejemplo, un referente. Alguien que marcó de tal manera un punto en la historia que todo se va a él. Es decir, no fuiste como David, fuiste como David, fuiste como tu padre, no fuiste como tu padre David. Un padre. ¿Qué habrá escondido en los niños que están en este momento siendo enseñados en los salones de atrás? ¿Qué habrá escondido en ese niño molesto que viene y que va y que da la vuelta y que te toca todo y que se tira acá en el piso y ¿qué habrá escondido que nosotros no vemos? ¿Qué habrá escondido en tus hijos, en tus hijas? Por eso, cuando Dios te ve a vos, te ve a alguien que tiene propósito. Cuando ve a tus hijos, ve hijos que tienen propósitos y vos necesitas descubrir el propósito de Dios en tu vida y en la vida de nuestros hijos para ayudarlos, para abrirles camino. Porque de acuerdo a la Biblia todos nacemos con un propósito. Cuando el primer miércoles que volvamos de estas vacaciones ahora, vamos a hacer un ejercicio para que todos podamos escribir y descubrir nuestro propósito. Haceme acordar, amor, de esto. Uno de los factores claves de conocer nuestro propósito en la vida es saber quién soy y quién no soy. ¿A qué me llamó Dios y a qué Dios no me llamó? Cuando le preguntaron a Juan el Bautista quién era, vos sos el Mesías, porque los tipos de la sinagoga, los fariseos, no sabían muy bien quién era Juan, y entonces le fueron a preguntar, y Juan dijo, no, yo soy uno que abre camino, yo no soy el Cristo. Yo sé a qué me llamó Dios y a qué no me llamó. Soy una voz que clama en el desierto. En ese momento Juan la tenía reclara. Estaba preparando el camino. Fíjate, Gálatas 4, 4 y 5 dice que cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Como vemos, ni siquiera Jesús nació en un día cualquiera, sino en un tiempo exacto señalado por Dios. Vos encontrás esto en Lucas, en el capítulo 1, de ahí en adelante, el 26 en adelante. Vos conocés la conversación del arcángel que vino a hablar con María, ¿te acordás? Que se le presentó y le dio las instrucciones: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá. Y dice Lucas 1:30, dice así: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Ella no estaba embarazada todavía. Y Dios ya estaba hablando de Jesús. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. ¿Quién apareció? Y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin, para siempre. Recordá que todo esto fue dicho antes de que Jesús naciera. Es decir, anotá esto si querés, su propósito precedió su existencia. Su propósito precedió su existencia. Antes de nacer Jesús, Dios tenía con él, ¿qué cosa? Un propósito. Antes de nacer Jeremías, Dios tenía con él un propósito.
Vos lo vas a encontrar. Si querés hacer un estudio de esto, porque es importante, porque a vos te va a sacar esto, porque vos decís, entonces, primero, no fue casualidad. Esto está bien, llevo los rasgos de mi padre, pero Dios, de mis progenitores, pero Dios fue el que me formó. Dios desde la eternidad, esto lo aprendimos el domingo, desde la eternidad Él me mandó, me hizo y mandó su espíritu en mí y me dio vida. Ahora, si Él pensó en mí antes de que yo naciera, tan importante soy para el plan de Dios, para el propósito de Dios. Es interesante que la Biblia enseña acerca del crecimiento de Jesús. ¿Te acordás que Jesús crecía en sabiduría, en gracia? Había nacido con un propósito, ser el Salvador de la humanidad. Pero ¿cómo lo conocían a Jesús? ¿Vos te acordás cómo lo conocían a Jesús? Como el hijo del carpintero. Y entonces, claro, él estaba trabajando, él estaba haciendo cosas y era conocido como el hijo del carpintero. ¿El papá cómo se llamaba? José. Era el hijo de José. Si este es el hijo de José, hace muebles o hace estructuras, no se sabe muy bien definir ese trabajo, pero podía ser encofrados, que es lo que sostiene el cemento, el barro, o hacía escaleras, o también muebles, dándonos a entender que tanto él, Jesús, como su padre adoptivo, porque no era su padre en realidad, desarrollaban ese oficio. Ahora, Jesús sabía quién era él y sabía cuáles eran sus recursos espirituales. A los 12 años se quedó en el templo. ¿Y a los padres qué le dijo después de estar buscándolo 3 días? No, pero yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Imagínate la cara de José cuando le dijo eso. ¿Para qué? ¿De qué padre me estás hablando? Si acá hay... Ah, no, sí, no, yo, es cierto, yo no hice nada. Ahora, cuando Jesús fue más grande, se puso a trabajar con la persona que cumplía el rol de padre. Ahora, ¿vos pensás que Jesús sabía que él era más que un carpintero? Sí, él tenía propósito. Y que no había sido llamado para eso, pero ahora ¿qué era? Era un carpintero. Pero él sabía que había que esperar que Dios abriera los cielos y que él comenzara a cumplir el propósito para el cual él había venido. Juan 13:3 dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, y el tipo estaba agarrando un clavo y golpeaba un clavo con el martillo, y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Jesús sabía todo lo que iba a pasar, y Jesús sabía qué tenía. Lo que Jesús ahí, eso, dice, lo que le había dado autoridad sobre todas las cosas, es el potencial que había en él. Estaba escondido en él. Ahora, él no usaba ese potencial para decirle a la madera, súbanse y clávense ahí. No, él agarraba la madera y tenía que martillarla y las tenía que poner. Dios lo había llamado para otra cosa, pero mientras tanto, se esforzó, se preparó, siguió haciendo muebles, hasta que llegó el tiempo exacto donde los cielos se abrieron y comenzó con su verdadero propósito. El día que se abrieron los cielos, ¿te acordás que fue el día que cuando? Cuando él se bautizó, dice que los cielos se abrieron, y el día que se abrieron los cielos, él agarró las herramientas, las dejó, agarró el martillo, lo dejó, se sacó la cartuchera buey, y las dejó ahí, es una propaganda para un hermano que las hace, y dijo, ahora comienzo a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Ahora, trabajó responsablemente en el negocio de su papá hasta el día que Dios lo llamó para cumplir su propósito original.
Jesús no comenzó su ministerio sino hasta que su padre lo bendijo. Incluso se sometió a Juan el Bautista para que lo bautizara. Le dijo, es necesario que me bautices. Jesús iba a la iglesia, iba a la sinagoga, participaba en la iglesia. Y le dijo a Juan el Bautista, es necesario que se cumpla la palabra. Jesús tuvo un padre natural llamado José, que le enseñó carpintería, le enseñó las costumbres judaicas. Pero Jesús necesitaba ser bautizado por Juan el Bautista para que se cumpliera la palabra y necesitaba la bendición de su padre. Porque cualquiera puede enseñarte cosas naturales. Pero hacen falta autoridades espirituales y hace falta una dirección divina para que se desate tu máximo potencial. Vos imaginate si Jesús no quería que Juan lo bautizara. Estaba en desobediencia. Seguramente hubiera sido un buen carpintero, ¿no? Probablemente hubiera tenido algo de éxito, pero no hubiera cumplido con todo el propósito de Dios para su vida y nosotros estaríamos en el horno, literalmente. La cosa es que Jesús se bautiza y cuando Él se bautiza deja de ser el hijo del carpintero para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y entonces comienza a cumplir. Vos sabés que después fue al desierto, quiero avanzar un poco. Y una vez que Jesús comienza a caminar en su propósito de vida, esto no está acá, pero anótate Lucas 5, si querés después léelo. Es una historia muy conocida. Jesús comienza a caminar ahora con un propósito, ¿sí? ¿Qué edad tenía más o menos cuando comienza? Los 30 años, ¿ok? Tomá la fecha, por ahí te sirve de referencia. Comienza a caminar en su propósito de vida. Y entonces, una de las cosas que hace Jesús y que está haciendo en este momento acá es tratar de meter a gente en su propósito. Si vos no estás cumpliendo hoy con el propósito de Dios para tu vida, Jesús viene, te va a venir a buscar y va a querer meterte a vos en su propósito. Amén. Eso es lo que quiere hacer. Te va a desafiar, te va a enseñar para que vos puedas descubrir el propósito de Dios en tu vida. Entonces vos lo vas a ver a Jesús acercándose a la gente y es interesante cómo Él se comunicaba con las personas. Jesús se acerca a Pedro. Jesús se acerca a Pedro en la playa y vos te acordás de la historia, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Simón. Había vuelto, estaba limpiando las redes y ¿cómo estaban sus barcas? Bien, Jesús se acerca a un tipo que tiene sus barcas vacías. Recordá, ¿qué fue Jesús a hacer con Pedro? A meterlo en su propósito. Que Pedro descubriera, Simón, descubriera el propósito de Dios en su vida. Hasta ahí, ¿qué era Pedro? Tenía una empresa de pesca. Y entonces cuando Jesús lo va a buscar, el tipo estaba en uno de sus peores días. Jesús lo va a buscar en uno de sus peores días. Y Jesús, cuando viene, siempre te va a demandar cosas. Siempre te va a demandar cosas. Siempre te va a pedir. Jesús, cuando vos lo ves, siempre te va a estar pidiendo. Cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿qué dijo? Siempre te va a pedir cosas. A Pedro, en ese momento donde sus barcas están vacías, dice, lo primero que hace es demandarle algo, pedirle algo. Jesús no tenía en mente que Pedro lo reconozca como Mesías o que se ponga a adorarle cuando llegó ahí a la playa. Lo que tenía en mente es que Pedro lo siguiera, que Pedro conociera su propósito. Ahora, fíjate vos que Jesús le pide la barca
a un tipo que está frustrado, a un tipo que tiene lo que tendría que estar lleno después de una noche de trabajo, está vacío, y Jesús viene y dice, ¿me prestás tu frustración? Porque nosotros sabemos ahora que Pedro no tendría que estar pescando, sino que Pedro tendría que estar siguiendo a Jesús. Porque nosotros conocemos el final de la historia. Qué bueno sería saber el final de la historia, ¿no? Qué bueno sería saber dónde tendríamos que estar nosotros hoy y no estar haciendo lo que estamos haciendo equivocándonos. Quizás vos ya estás en el propósito de Dios, o quizás no estás. Quizás estás como Pedro, está con la barca vacía, con las manos vacías, con la cabeza llena de frustración, lleno de problemas, no sabe cómo vas a zafar. Y en ese momento viene Jesús y lo primero que hace es pedirte eso que está vacío. Préstame lo que no te dejó dormir toda la noche. Pedro, ¿qué hace? Y si, no sé si se la hubiera dado si estaba llena. Hola. Usala, si total está vacía, usala. Y yo quiero decirte algo. Jesús, esto por ahí te sirve guardarlo. Jesús conoce tus vacíos. Jesús sabía que la barca estaba vacía. No era normal que la barca estuviera vacía, pero él sabía que la barca estaba vacía. Y Jesús conoce los vacíos y no le dijo nada. No le dijo, ay, pobrecito Pedro, no pescaste nada. Me haces un favor, ya que no pescaste nada. ¿Por qué no me la prestás un ratito? No, el tipo agarró y fue al grano. Yo necesito tu barca, necesito tus vacíos, tus frustraciones. Y encima le pide algo, no sé si vos te acordás, le pide que agarre la barca y que la corra un poco. Qué molesto, ¿no? Lo que yo uso para trabajar, él me lo pide para dar una conferencia. Y ahora termina de hablar, me imagino que debe haber pasado un buen tiempo, porque Jesús le gustaba enseñar. Pedro se morfó todo el mensaje y le ordena algo. Después léelo, porque no le sugiere, le ordena. Lleva la barca a lo más profundo y tirar las redes. Ah, ahora sabe de pesca también. ¿Y qué pasó? Obedece, ¿y qué sucedió? Se llenaron las barcas. La barca que un rato antes estaba vacía en la orilla, ahora desborda de pescado. Tremendo. Pedro vuelve. ¿Qué hace cuando ve eso? Nunca te creí. Yo tiré conforme a tu palabra, yo tiré. Pero yo, la verdad, nunca te creí. Soy un hombre pecador, dice. Y mirá cómo me llenás las barcas. Muy bien. Ahora, presta atención. ¿Las barcas cómo están? Jesús, ¿qué le dice? ¿Ah? Seguí, a ver, ¿tenés el otro o no? Bueno, búscalo. Ahí está, la pesca que habían hecho se había apoderado de él y de que todo... le dijo, Simón, no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Seguime. ¿Cuándo se lo dijo? ¿Con la barca vacía o con las barcas llenas? ¿Qué es más fácil, seguir a Jesús con las barcas vacías o seguir a Jesús, buscar a Jesús con las barcas vacías o buscar a Jesús con la barca llena? Cuando vos estás vacío, ¡ay, Señor, ayúdame! ¡Ay, no sé qué va a pasar con esto, Señor, ayúdame! Pero cuando vos estás en abundancia, gracias, Señor, gracias.
Y ahí cuando estás en abundancia, viene el Señor y te dice, para, quiero que me sigas. ¿No te parece que era fácil dejar esas barcas llenas con la frustración que Pedrito tenía? Jesús pide cosas que cuestan. Cuesta. Poné el anterior cuando le dice esta. Cuestan. Ahora, ¿qué pensará Pedro? ¿Habrá descubierto su propósito? Porque cuando las barcas están llenas es más complicado. Seguirlo cuando el negocio está funcionando a pleno no es una decisión fácil de tomar. Y ¿sabes que no era una sola barca la que estaba llena? ¿Te acordás que tuvieron que pedir auxilio? Dios te pide que hagas cosas para Él cuando todo va bien. Y algunas veces cuando todo va bien, estamos tan inmersos en que nos va todo tan bien que pensamos que la voluntad de Dios es que sigamos haciendo eso. Y algunas veces puede coincidir. Yo conozco gente que Dios la llamó con el propósito de hacer dinero para bendecir al reino. Ahora, cuando te va mal, cuando tu barca está vacía, es fácil ir a la iglesia, hacerte el santito. Pero ir a la iglesia con la barca llena, servir al Señor en abundancia, ese es el desafío. Y Pedro ahora está ante ese desafío, escoger entre su barca llena o llegar a hacer todo lo que Dios le dice que estaba preparado para él y entrar en su propósito de vida. Porque el llamado fue, sígueme y ¿qué? Fíjate, ¿y qué? Y te haré. ¿Ok? Sígueme y te haré. Jesús no le dijo, si vos me seguís, te daré. No sé si notan la diferencia. Pedro sabía que si seguía a Jesús, llenar las barcas era muy simple, porque ya lo había visto. Ahora, Pedro tenía que escoger entre seguir con su empresa confiando en Dios y que cada tanto Jesús le llenara las barcas, o pasar a su propósito de vida. Y el propósito, y te impido que agarres esto porque termino, el propósito de vida era que Dios iba a hacer algo en él. Te haré, voy a hacer algo en vos. No simplemente vas a ver milagros, yo quiero, el propósito, te voy a hacer pescador de hombres. No te voy a dar más peces, pero voy a hacer algo grande. Lo grande de Dios no es lo que Él te puede dar, sino lo que Él puede hacer con vos. Porque ese día Pedro cambió de profesión, entró en el propósito de Dios. Quizás vos no tengas que cambiar de profesión, pero quizás tu profesión tiene que entrar en el propósito de Dios. Y vos conocés la historia, Cristo muere y Pedro ¿qué hace? Vos estuviste con Él. No, yo no, ni lo conozco. Si vos hablas como Él, no. Y entonces Pedro, ¿qué hace? ¿Te acordás qué hizo Pedro después de que Jesús murió? Le agarra la depre, ¿y a dónde se va? ¿A dónde se va? Al mismo lugar donde Jesús lo había ido a buscar. Y el tipo estaba deprimido, ¿y sabés cómo estaba la barca? ¿Vos sabés la cabeza de Pedro cuando el tipo dice, yo me voy a pescar? Y el otro dice, vamos los dos a pescar. Y se ponen a pescar.
Y otra vez la barca estaba vacía, habían pescado toda la noche. Y yo me imagino a Pedro pensando, la última vez que me encontré con este tipo me llenó las barcas y yo ahora quiero hacer las cosas por mi cuenta. Me salí. Pedro se salió del propósito. Ahora Jesús, ¿qué quería? Que Pedro entrara en el propósito porque quería hacer algo con él. A mí me conmueve la actitud de Jesús, porque si yo hubiera estado en el lugar de Jesús, me hubiera ido hasta la playa con un megáfono y le hubiera dicho, ¡che, imbécil! Me dejaste solo, te mandé 3 tipas para que te reconocieran, y me dejaste solo, ni me fuiste a bajar del cuerpo, ni me fuiste a poner ungüento, y encima cuando corriste llegaste tarde porque primero llegó Juan. Y yo le hubiera dicho todo lo que hubiera esperado de mi amigo, porque yo soy un pecador. Pero Jesús le dice, che, Pedro, del otro lado. ¿Qué? Del otro lado. Dice, ¿quién es? No sé, pero decirle que siga juntando caracoles. Del otro lado. Dirán, ¿y qué pasó? Hasta los pudieron contar los pescados. Le vuelve a llenar, ¿qué? Sus vacíos. Porque ahora era peor, porque Pedro antes no conocía a Cristo, pero ahora lo conocía y lo había abandonado. Y lo primero que hace, escucha, lo primero que hace Cristo, porque ahora es el Cristo, ¿no? El resucitado, el Mesías. ¿Qué hace el Cristo? Lo primero que hace con un tipo que lo abandonó es bendecirlo. Yo como pastor no lo puedo entender eso. Porque yo veo a otro que está en el camino buscando propósito, buscando, ora, viene, ayuna, te canta, te baila, te pone las luces, te hace todo y vos no estás esperando y orás por él para que Dios le traiga un compañero, una compañera y el tipo viene y viene y viene. De repente viene uno y dice, yo hace 5 años que estoy sin el Cristo y sí, quiero dar testimonio el domingo que viene. ¿Cómo? Sí, el Señor me trajo una pareja, me dio un trabajo nuevo, me regalaron un auto. Y vos decís, y todavía no entró en el propósito, porque Pedro se había ido. Y Dios lo bendice. No le reclama nada. Y Jesús va a buscarlo y no le reclama nada. Pero quería que él completara la obra que Jesús había comenzado en él unas semanas atrás. ¿Y qué hace Pedro? No sé si te acordás de la historia. Él se tira de la barca. ¿Cómo estaba la barca? Qué difícil, porque otra vez había pasado toda la noche. Y se tira de la barca llena, sin siquiera llevar la barca a la orilla. Pedro sabía que su anterior oficio era bueno, pero no era el mejor. Porque lo mejor, ¿sabe qué era? Escúchame, un tipo que te falló, que te estafó, que te negó, ¿vos le harías un desayuno en la playa? Jesús le estaba haciendo un desayuno en la playa. Jesús tenía una comida para él. Y ahí fue cuando Jesús lo restaura, ¿te acordás? Y el tipo que se había escapado del propósito, como muchos de nosotros, se dejó llevar por sus amigos, por su trabajo anterior, por sus deseos de tener éxito en algo.
Ahora Jesús lo va a buscar y le dice, vení porque voy a hacer algo con vos. ¿Por qué no cerrás tus ojos? Porque ahora Pedro tenía la oportunidad de conocerlo a Jesús, de desayunar con Él, de intimar con Él. Ahora el Cristo resucitado es el mismo que viene a tus orillas, a tus vacíos, a decirte que lo sigas, a decirte que entres en el propósito. Porque Él tiene lo mejor. Quizás el engaño es pensar que lo mejor es lo que hoy estás viviendo. Pero si eso mejor no está en el propósito, no es lo mejor. Hoy escuchábamos el testimonio de una mamá, de una mujer que decía, hoy me dio una nueva vida, ¿no? Te dio una nueva oportunidad. ¿Cuántos de los que estamos acá vamos a aprovechar esa nueva oportunidad? ¿Sabes? Lejos de Jesús, nuestras barcas se vacían. Nuestras emociones se disparan. Nuestras fuerzas se agotan. Nuestro cuerpo se enferma. Por eso, hoy el llamado del Señor es que te tires de la barca. Ella hizo el milagro con vos. Ella lo hizo. Te dio abundancia. Hay gente acá que ha vivido en abundancia prácticamente la mitad de su vida. Ahora el Padre te invita a que entres en el propósito. Sígueme. Lo más importante no es lo que te voy a dar. Lo más importante es lo que voy a hacer con vos. Porque no fue casualidad. No fue casualidad que te formé. No fue casualidad el cuidarte en el vientre de tu mamá. Tenés un potencial escondido que quiero que salga a la luz. Hoy, te dice el Señor, hoy abro los cielos. Hoy abro los cielos para que comiences a funcionar en el propósito para el cual fuiste creado. ¿Por qué no oras un instante con el Padre? No las. Estás ahora en la playa con Él. Poneme el video. ¿Por qué no hablas con Él? Ahí estás en la playa con Él. Hasta hay olor a pescado ahí, que Él está cocinando. Y Él te canta. Te canta, te dicen. Yo pensé en vos, Pedrito, desde que naciste pensé en vos. Tengo tantos libros para que escribas, Pedro. Tengo tanta gente que va a creer en mí a través de tus palabras, a través de tu servicio. He puesto en vos el potencial para que seas un hombre que me represente, que hable, un humilde pescador que pueda disertar, hablar de mí, dar conferencias.
Ahora quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Pero quiero que te lleves esta palabra en tu corazón. Pensá esto. ¿Qué pasaría si todos los que estamos acá estuviéramos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos llamó? Tremendo, ¿no? ¿Qué pasaría con Argentina si los millones de evangélicos o cristianos que aman al Señor estuvieran cumpliendo el propósito? Hacé tu parte. ¿Cuántos dicen, yo quiero hacer mi parte? Yo quiero hacer mi parte, Señor. Mirá, se trata de perseverar. Cuando vos encontrás el propósito hay que perseverar. Si Dios te llamó a ser una madre, persevera en ser madre. Aunque otros te digan, yo solo soy madre. Si Dios te llamó a formar una empresa, forma esa empresa y persevera con la empresa. Si Dios te dio hijos, te dio cosas preciosas para cuidar. Si no lo hiciste bien, entra en el propósito de Dios. Padre, en el nombre de Jesús ahora, como Pedro, venimos ante tu llamado amoroso, ante tu llamado de amor, que nos invitás, nos desafías a que estemos dispuestos a seguirte para que hagas con nosotros tu propósito. Corremos a ti, Señor, nos tiramos de nuestras barcas, dejamos de confiar en eso para abrazarte y desayunar con vos y escuchar cuál es tu plan, Señor, cuál es tu propósito, tu llamado para nuestras vidas. Padre, nos vamos benditos de este lugar. Señor, es tan grande tu gracia y tu misericordia que nos bendices aunque te defraudemos. Nos bendices y llenás nuestras alacenas y nuestra casa, aunque no lo merezcamos. Gracias, Señor. Gracias. Te consagramos este mes de julio, Señor. Consagramos este mes, Señor, de servicio, de cumplimiento del propósito, del llamado. Gracias, Señor. Gracias porque nos has escogido, Señor. Padre, que podamos cumplir con lo que Jesús cumplió, y es llevar a otros a cumplir el propósito para el cual fueron formados, sobre todo nuestros hijos, Señor. Danos sabiduría, gracia, revelación, para que no sea algo natural que hagamos, sino que sea una revelación espiritual. Señor, ¿qué viste en nuestros hijos? ¿Qué hay en ellos, Señor, que vos estás esperando que hagan? O enséñanos, Señor, y danos la sabiduría y la revelación y los medios para abrirles caminos, para que ellos puedan desarrollar y cumplir en plenitud el propósito para el cual vos nos los confiaste. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nos despedimos dándote gracias por tu amor, tu cuidado, tu provisión y por tus milagros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.